tabla de contenido tenemos la introducción y clasificación, tenemos las causas, la evaluación y diagnóstico, las pruebas de laboratorio y el tratamiento. Bueno, para la introducción se va a definir, ¿no?, la rinitis como la alteración inflamatoria que afecta la mucosa nasal. Acá los síntomas principales que tenemos es la obstrucción nasal, la hiperritabilidad y la hipersecreción, ¿ok? Entonces, esta puede ser causada por una variedad de diferentes estados alérgicos y no alérgicos, ¿no? Tenemos la alérgica, la infecciosa, la rinitis no infecciosa, no alérgica y varios, ¿ok? Entre las alérgicas tenemos la que luego vamos a ver también otra clasificación. Tenemos a la rinitis infecciosa, que tenemos a la viral y bacteriana principalmente, ¿no? En las no infecciosas no alérgicas vemos los síndromes eosinófilos y los demás. Y los varios podemos tener la granulomatosa, atrófica y gustativa. Pues la clasificación principalmente se va a definir como alérgica y no alérgica. En las no alérgicas pueden ser infecciosas y no infecciosas. Entonces, en las infecciosas vamos a tener que son específicas o inespecíficas. En las específicas se van a observar en la sífilis, la tuberculosis, la leishmaniasis, la blastomicosis, la lepra o la histoplasmosis, ¿no? Entre otros. Estas, ¿en qué se van a caracterizar? Acá, por su cronicidad, siendo habitual la formación de granulomas y la destrucción de partes blandas. También en estos casos se tiene lugar a una obstrucción nasal con rinorrea purulenta y epístasis frecuente, ¿no? Esto lo hemos sacado en la biografía que se describe ahí. También inespecíficas, acá tenemos principalmente las virales, bacterianas y también hongos. Estas pues van a ser de un carácter agudo, una duración menor a 15 días. Dentro de este grupo destacan por su frecuencia la rinitis, ¿no? Va a estar asociada al catarro común. Incluyen un grupo bastante amplio. Puede ser eosinofílica, la rinitis, el síndrome de la rinitis alérgica o no eosinofílica, ¿no? También medicamentosa, hormonal, atrófica, las fisioquímicas por irritantes, gustativas y granulomatosas. Entonces, en las inespecíficas habíamos dicho que hay viral, bacteriana. Entonces, las virales, los principales virus que vamos a encontrar acá son el rinovirus, nixovirus, coronavirus y el adenovirus. En las bacterianas tenemos a las que son debidas por una sobreinfección, principalmente, ¿no?, por una rinitis vírica que hubo primeramente, aunque también pueden ser secundarias a una sinusitis. Acá tenemos principalmente al Staphylococcus, a Haemophilus influenzae para influencia, Klebsiella pneumoniae, neumococo y streptococo. Bueno, en las bacterianas vamos a tener la clínica que principalmente van a tener rinorrea purulenta, dolor facial y presión, un derrame postnasal con tos. Esto nos va a dar la sinusitis. Los factores que favorecen al desarrollo en esta de las bacterianas se van a dividir en dos. Pueden ser intrínsecos o extrínsecos. En los intrínsecos vemos a la edad, a la infección crónica de los senos de tanto la rinofaringe y la orofaringe, también el estrés, estados carenciales, procesos alérgicos y, bueno, las obstrucciones nasales, ¿no? En los extrínsecos vemos el clima, ¿no? Especialmente si es frío y seco. También condiciones del medio de trabajo, como es el humo, el frío, la humedad o el polvo, etc. También otros factores ambientales, como la calidad del aire respiratorio o el hacinamiento. Hay otras, tenemos a las rinitis atróficas. Estas, ¿cómo se caracterizan? Estas por su progresiva atrofia de la mucosa nasal, que esta va a dar lugar a que parezca abundantes cosas, ¿no? Una obstrucción nasal, una disminución del olfato y mal olor. También sugieren, su origen suele ser una infección bacteriana. Acá va a poseer un hedor característico que es debido a una metaplasia del epitelio respiratorio
perdiendo así la capacidad transportadora del mucus, ¿no? Que se acumula, esta se seca y acá por eso aparece el mal olor. También se dice que en esta atrofia de los vasos sanguíneos y de las glándulas seromucosas situadas en la lámina propia va a dar lugar a unas alteraciones en la permeabilidad de las fosas nasales. Bueno, luego tenemos también a la vasomotora. Esta se va también a conocer como rinitis idiopática, ¿no? Su origen todavía es, en este caso, ni infeccioso ni alérgico. Y se dice que está principalmente en personas de más de 30 años de edad. Es una rinitis crónica y su duración es mayor a 3 meses. Acá se trata de una respuesta que se produce en condiciones tanto atmosféricas séricas, una sobrecarga emocional, los contaminantes del aire, los alimentos picantes, el alcohol y ciertos fármacos, ¿no? Y acá se va a caracterizar por la congestión vascular intermitente de la mucosa nasal con estornudos y rinorrea acuosa. Y acá la diferencia de las otras es que hay un exudado purulento. Bueno, otra que tenemos es la rinitis no alérgica o eosinofilia. Acá va a presentar eosinofilia nasal, síntomas perennes y las pruebas alérgicas van a estar negativas. ¿Ok? En este caso hay una existencia de accesos reiterados de estornudos y catarro. También se va a relacionar con pólipos nasales, asma intrínseca e intolerancia a la aspirina. Y si tenemos la presencia de estos tres, entonces acá esta se va a llamar o se denomina una triada de asa. Cada rara vez se desarrolla la anosmia, pero es frecuente que se desarrolle la ageusia, ¿ok? En la etiopatogénesis, acá se dice que es desconocida, no se sabe el por qué, pero hay una posible explicación que es la hiperexcitabilidad beta-adrenérgica, ¿no? Debido a un estrés y cuya consecuencia sobre la mucosa nasal sería la aparición de trastornos vasculares de tipo congestivo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las rinitis alérgicas específicamente. Acá vamos a dividirlas, ¿no? En fenotipos, endotipos y la eosinofilia. Si hablamos de fenotipos, acá vamos a hablar de las características clínicas. En una rinitis infecciosa, lo principal es el catarro de origen vírico. Si es una rinitis alérgica, acá se va a caracterizar por estornudos, picor, rinorrea acuosa y congestión asociada a conjuntivitis, asma o ambas. ¿Ok? Si es una rinitis no alérgica, no infecciosa, el diagnóstico va a ser de exclusión por fenotipos diversos, ¿no? ¿Ok? Y ya. Acá en la rinitis alérgica, pues se puede, el artículo que nos dio de referencia, ¿no? Lo subdivide en estacional, perenne y ocupacional. Pero hay un consenso que llegó que clasificaron según área, ¿no? La clasificó tanto en la duración como en la gravedad. En la duración la dividió en intermitente y en persistente, en la gravedad en leve, moderada y grave. Entonces, para hablar un poquito más a profundo de la rinitis alérgica, sabemos que el fenotipo va a ser los estornudos, picor, rinorrea acuosa y congestión asociada a conjuntivitis, asma o ambas. El endotipo va a ser la inflamación predominantemente eosinofílica mediada por la inmunoglobulina B. El desencadenante por alérgenos, según la referencia que tenemos ahí, refiere que hay un alérgeno, el 2015, ¿no? Se hizo esto, que el más del 70% de las personas con rinitis alérgica son por polen. Y es en menos frecuencia, con un 43% por ácaros y un 21% por epitelios. ¿Ya? También se dice que el 20% de los pacientes son alérgicos a más un grupo de alérgenos. Y el 10% a más de 3 alérgenos. Estos se van a llamar polisensibilización o polisensibles. Bueno, acá recordando, ¿no? La fisiopatología de cómo pasa esto, el alérgeno, ¿no? Va a la célula presentadora de antígeno, esta lo presenta y así va a desencadenar la rinitis.
Entonces, pero acá hay un punto clave que quiero mencionar, que encontramos, ¿no? Que recientemente se ha descrito la existencia de un nuevo fenotipo de rinitis alérgica sin la inmunoglobulina E. ¿Y esto cómo se va a llamar? Una rinitis local. ¿Ok? Bueno, acá ya vimos que se elaboró el consenso para la guía de área, ¿no? Que la va a clasificar según la frecuencia y según la gravedad de los síntomas. En la frecuencia puede ser intermitente y persistente, en la gravedad puede ser leve, moderada o grave. Ya. ¿Cuándo vamos a decir que es intermitente o persistente? Si es intermitente es que los síntomas van menores de 4 días a la semana o menores de 4 semanas consecutivas. Decimos que es persistente cuando es mayor a 4 días en la semana y más de 4 semanas consecutivas. Ya, para decir si es leve, moderada o grave, tenemos que ver acá lo que valora, ¿no? Estos 4 conceptos, que es el trastorno del sueño, el deterioro de las actividades diarias de ocio y deporte, la interferencia en las actividades laborales o escolares y síntomas molestos. Acá, si es leve, pues no hay ninguna afectación de estos 4. Pero si es moderada, hay hasta 3 de estos elementos. Y si es grave, están los 4 presentes. En las rinitis no alérgicas vemos que es por laboral, por tóxicos, ¿no? Las alérgicas con eosinofilia y las no sin eosinofilia pueden ser por hormonas del anciano, gustatoria, atrófica, por fármacos. También idiopática o vasomotora. Ya, ahora vamos a pasar a la historia y el examen físico. Para hacer una buena historia, primero tenemos que preguntar el antecedente del paciente, ¿no? En este caso, la historia familiar. Es importante para establecer especialmente si se sospecha de una rinitis alérgica, ¿no? Preguntar si el papá, la mamá sufren de esto. También la edad. Si es de edad, si inició menos de los 20 años, esto nos va a sugerir de una rinitis alérgica. Y una edad posterior nos va a sugerir de otras causas, ¿no? El estilo también de vida que lleva el paciente y la etnia, ¿no? El origen del país donde vive, de donde procede. También la exposición a la polución, que preguntarle, ¿no? Si está expuesto a humo, contaminación o otros alérgenos. También la alimentación durante la niñez con fórmulas nos sugiere una rinitis alérgica. Y otras alergias que el paciente puede presentar. Hay que preguntarle todo esto. También las patologías asociadas, si presenta asma, dermatitis atópica, hipotiroidismo, sarcoidosis. O el patrón, ¿no? Si los síntomas son temporales o durante todo el año. O si los síntomas son durante el día o durante un mediodía. También respuestas a tratamientos anteriores, ¿no? Ver si hubo una respuesta a tratamientos con antihistamínicos, siendo esto rinitis alérgica. El efecto de la calidad de vida del paciente, si fatiga, trastorno del sueño, problemas de tensión y otras cosas. También uno puede presentar complicaciones concurrentes, si presenta sinusitis, pólipos nasales, otitis media, apnea del sueño, problemas dentales o anomalías del paladar. Bueno, en los signos y síntomas hay que evaluar primero nasales, ¿no? Si presentó prurito, nudo, rinorrea, congestión nasal. Tiene signos asociados como picazón de cuello, oídos, ojos, enrojecimientos de los ojos, lagrimeo o congestión. También si ha presentado fatiga o irritabilidad. El examen físico que tenemos que empezar por los ojos, los oídos, la nariz y así consecutivamente. Entonces, hay que ver si tiene áreas oscuras debajo de los ojos. Estas van a sugerir rinitis alérgica. En la conjuntivitis sugiere una rinitis alérgica, también una inyección o inflamación de la conjuntiva palpebral y una extraproducción de las lágrimas, ¿no? En los oídos hay que evaluar los niveles aéreos que sugieren congestión crónica, la disfunción de trompas de Eustaquio o la otitis media serosa, que esta es secundaria. También en la nariz ver si hay pólipos o tallo perforado que puedan ser causas de la rinitis, ¿no? La presencia de masas, la descarga purulenta o sanguinolenta, esta va a ser un signo de la sinusitis. La visualizar, ¿no? Para detectar causas estructurales de la rinitis. También el estado del tabique nasal, la mucosa de cornetes y ya.
Entonces, luego seguimos en la boca, tenemos que acá ver las amígdalas, si están agrandadas, si hay una descarga periférica postnatal, también si está asociado, esto está asociado con la rinitis alérgica, ¿no? En el cuello, ver si hay una linfadenopatía. Esta también nos va a sugerir una infección de la rinitis, ¿no? O sea, una causa infecciosa. También el tórax, si hay una enfermedad atópica o alérgica, la piel, ¿no? Si hay enfermedades atópicas o alérgicas como el eczema. Esta también nos van a sugerir de rinitis alérgica. Bueno, otros rasgos que van a sugerirnos de la rinitis en la cara, estas son las ojeras alérgicas, el pliegue nasal, y el saludo alérgico que vemos en la imagen de la niña que está haciendo el saludo alérgico, y también las líneas de Denny Morgan, que ahí las vemos del paciente, ¿no? Que presenta estas líneas. También en la orofaringe podemos ver las bandas del tejido linfoide en la parte posterior de la faringe. Bueno, acá en este cuadrito nos va a ayudar a diferenciar una rinitis si es crónica o si es aguda. Entonces, si presenta síntomas agudos, vemos la historia de la enfermedad, si es viral, ¿no? Si puede ser tratada, si es más de una semana, ¿no? Pero si hay que evaluar la sinusitis y tratarla. Y si no, pues hay diagnósticos comunes y diagnósticos no comunes. Si es común, pues la exacerbación de la rinitis alérgica, ver la historia, y si es un no común, puede ser una obstrucción. Si los síntomas no son agudos, entonces nos indica una condición crónica. Si es sí, vemos la historia, el examen físico para excluir la sinusitis. Si ya excluimos la sinusitis, entonces acá nos va a decir, ¿no?, que es una rinitis alérgica. Pero si es no, entonces acá vamos a pensar que es una rinitis no alérgica y considerar otras causas. Si la condición no es crónica, entonces los síntomas no son claros, ¿no? Acá vamos a hacer pruebas que combinarán en el tratamiento. Si es sí, pues probar para las alergias. Y si no está, acá tenemos una rinitis alérgica. Si es no, una rinitis no alérgica, y vamos a considerar otras causas. En lo no, podemos probar tratamientos, ¿no?, que vamos a hablar más adelante, como antihistamínicos, corticoides. Y si esta nos da una respuesta positiva, pues es una rinitis alérgica. Pero si es no, volvemos al punto B, y acá tenemos que decir que es una rinitis no alérgica y vamos a considerar otras causas. Ya, las pruebas de laboratorio que podemos hacer en este caso, vamos a hacer las pruebas de reacción de alérgenos específicos. Pruebas cutáneas de alergia, ¿no?, que tenemos el PRISTEG. Acá este método es in vivo, de determinación de la hipersensibilidad inmediata de la inmunoglobulina E. Esta va a ser mediada por alérgenos específicos, y acá vamos a introducir de modo percutáneo. Esto ocasionan, pasar los 15 a 20 minutos, vamos a esperar una reacción de roncha y eritema. También tenemos las pruebas in vitro. Estas van a medir la cantidad de la inmunoglobulina E específica frente a un antígeno en particular, al igual que otras pruebas cutáneas, ¿no? Pero casi todos los alérgenos que causan la rinitis alérgica se pueden determinar mediante el RAS, ¿no? Pero su sensibilidad en este caso y su especificidad son menores que las de las pruebas cutáneas. También acá podemos hacer la determinación de inmunoglobulina E sérica total. Esta no es ni sensible ni específica para el diagnóstico de rinitis alérgica. Se dice que un 50% de las personas van a presentar niveles normales de inmunoglobulina E total, y un 20% no alérgicos con niveles elevados. Acá también podemos hacer otra prueba, que es lo de eosinófilos totales en sangre, pero esta se va a elevar más frecuentemente en pacientes alérgicos. Por lo tanto, no es sensible ni específica, ¿no? Otra prueba que tenemos es la endoscopía nasal. Esta podemos hacer la rígida y la flexible. Esta, la gran cantidad de la evaluación de anomalías estructurales y nos ayuda para diferenciar entre pólipos, hipertrofia, de adenoides, desviación septal y cuerpos extraños.
También tenemos los estudios de imagen. Estas nos van a ayudar a evaluar las alteraciones estructurales, ¿no? Y el diagnóstico de complicaciones o enfermedades concomitantes. Acá tenemos a la técnica sensible y específica, que es la TAG coronal de senos, y también podemos hacer una resonancia magnética si estamos sospechando de una patología tumoral. Otra prueba que tenemos es la citología nasal. Acá se hace un frotis nasal, ¿no? Obteniendo por el raspado de la mucosa. Tenemos que hacer un buen raspado para que para que tenga una buena muestra, ¿no? Y acá puede incluir secreciones y células. La presencia de eosinófilos es compatible con la rinitis alérgica, pero esto también con la rinitis eosinofílica no alérgica. Entonces, por esto la prueba no es sensible ni específica. También tenemos otras pruebas de provocación nasal. Se dice que esta prueba es la más efectiva, ¿no? La que se debe hacer, pero todavía está en investigación. Ok, en este caso el alérgeno se inocula en la nariz y se monitoriza la aparición de síntomas y la producción de secreciones. Otras exploraciones que podemos hacer es la rinometría acústica y la rinomanometría. Estas van a ser útiles en la monitorización de las pruebas de provocación nasal y en la valoración prequirúrgica de septoplastía o cirugía de cornetes. Otra también es el pico de flujo nasal inspiratorio. Esta es una prueba simple y barata para determinar la permeabilidad nasal. Aquí se va a permitir monitorizar sus cambios. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento. Acá primero vamos a hablar sobre la rinitis alérgica, que la vamos a dividir en 4 pilares fundamentales, ¿no? La educación al paciente, a los padres, la evitación de alérgenos, la farmacoterapia, que la vamos a explicar en un cuadrito, y la inmunoterapia específica con alérgenos. En la educación tenemos que informar a los padres, ¿no? Sobre la enfermedad y sobre posibles complicaciones. En evitación del alérgeno, acá se dice que es más específica para los que tienen alergias a animales domésticos, ¿no? O algunos alérgicos ocupacionales, más no para la exposición a los ácaros. En este caso no son muy eficaces. En la inmunoterapia específica con alérgenos, este se dice que es el único tratamiento que puede alterar el curso de la enfermedad, así reduciendo la progresión del asma en los niños y la hiperreactividad bronquial y la crisis asmática estacionales en adultos. Esta es muy eficaz en pacientes afectados con 1 o 2 alérgenos mayores que no responden a farmacoterapia. Bueno, acá vamos a hablar de la farmacoterapia. Entonces, para eso nos ayuda la clasificación. Y primero tenemos que ver si tiene síntomas intermitentes o persistentes, que ya vimos cómo vamos a ver esto, ¿no? Si tiene síntomas intermitentes, los podemos dividir entre leve, moderado y grave. Si es leve, en este caso le vamos a dar antihistamínicos orales o también le podemos dar antihistamínicos nasales y o vasoconstrictores nasales, que esto vamos a darle menor a 10 días. Si es moderado o grave, acá también le podemos dar antihistamínicos orales, antihistamínicos nasales con vasoconstrictor nasal menor a 10 días, como en lo leve, pero acá se dice que lo más eficaz es los corticoides nasales. ¿Ok? Acá vamos a revisar entre las 2 a 4 semanas. Si hay una mejoría, entonces seguimos con el tratamiento durante un mes. Pero si esto fracasa, vamos a incrementar gradual a la dosis, ¿no? Que se ve acá. Si tiene síntomas persistentes, en lo leve se hace lo mismo que en los síntomas intermitentes moderado a grave. Pero si tiene síntomas persistentes moderados o graves, acá tenemos el corticoide nasal, acá le vamos a dar, ¿no? Y la revisión es entre las 2 a 4 semanas. Si hay una mejoría, le damos seguimos con el tratamiento durante un mes, pero vamos a graduar reduciendo la dosis, ¿no? Y si hay fracaso, acá tenemos que hacer la revisión del diagnóstico, la búsqueda de infecciones u otras causas. Acá podemos aumentar la dosis del corticoide nasal. También, si hay hidrorrea, solo hidrorrea, le podemos dar bromuro de ipratropio, que es eficaz en este síntoma. Si hay prurito o estornudos, le podemos dar antihistamínicos.
Si hay una obstrucción, corticoides orales en pauta corta. Si hay un fracaso, no, una derivación quirúrgica. Bueno, en las rinitis infecciosas, el tratamiento, vamos a hablar si es viral, es sintomático, principalmente. Entonces, acá las recomendaciones que primero le podemos dar al paciente es el reposo en cama, lavados de nasosinusales en solución salina, hipertermia nasal, vaos y humidificación ambiental suelen ser también esto de ayuda, ¿no? Acá no se le da antibióticos, ¿por qué? Porque todavía está no se puede distinguir, ¿no? Rápidamente, y además estos van a ser solo efectivos en las 24 a 48 horas tras el comienzo de la sintomatología. Entonces, por eso es casi que no se recomienda. Y en la sintomático le podemos dar a los analgésicos, que van a ser los más frecuentes y efectivos ante la rinitis vírica. Así van a controlar los síntomas, ¿no? Congestivos tenemos a la oximetazolina y la silometasolina. De uso tópico, estos son muy efectivos, pero van a precisar de un control. ¿Ya? También se dice sobre las vacunas, pero estas solo existen en aquellas dirigidas al virus de la gripe, recomendadas por la OMS a aquellas personas que tienen factores de riesgo. Otras que podemos darle también en la viral son a los anticolinérgicos, como el bromuro de ipratropio, que vemos que controlan las secreciones nasales durante las 24 o 48 horas. También podemos dar antihistamínicos, que estas van a, mediante su acción anticolinérgica y sedación central, producen la disminución, ¿no?, de la rinorrea, estornudos y facilitan el sueño del paciente. Se habla también de la vitamina C, que podría disminuir la gravedad y duración de los síntomas, pero aún esto no ha sido demostrado científicamente. Ahora vamos a hablar sobre la bacteriana. Acá, primero lo que tenemos que hacer es la realización del cultivo, la identificación del patógeno y el antibiograma para así darle un tratamiento específico. Si vemos que es un Staphylococcus aureus, le podemos dar amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? 40 miligramos por kilogramo al día, cada 8 horas, y esto por 7 a 10 días. Si es un Staphylococcus pneumoniae, le podemos dar cefalosporinas de primera generación. Acá tenemos la cefradina y cefalaxina. En la cefradina le podemos dar 1 a 4 gramos día, fraccionada, ¿no?, cada 12 horas. Y en cefalexina, 1 a 4 gramos día, fraccionada en 4 tomas. Si es la Haemophilus influenzae, acá le damos cefalosporinas de tercera generación, le podemos dar ceftriaxona o ceftazimida. Ahí vemos las porciones, ¿no?, que tenemos que dar. Y acá otras medidas que nos recomiendan para el bacteriano es que podemos decirle al paciente, ¿no?, que evite la exposición al frío y a la humedad, así como también la proximidad con pacientes afectados, y mantener en medida lo posible una alimentación y condiciones sociolaborales adecuadas. Bueno, en otros tratamientos de rinitis no alérgica se ha visto que para la rinitis no alérgica no infecciosa aún no hay un tratamiento específico. Pero cuando no hay eosinofilia, la administración de bromuro de ipratropio es eficaz para el tratamiento de la rinorrea profusa secundaria a estímulos irritantes o combinados cambios de temperatura, ¿no? También se ha visto que los antihistamínicos tópicos, como la acelastina, han demostrado la eficacia en la rinitis vasomotora. Y los casos de eosinofilia, muestran buena respuesta a los corticoides nasales, mejorando la evolución si se asocian a antihistamínicos orales o tópicos. Bueno, esta sería nuestra bibliografía. Doctor, disculpe, Su no lo micrófono está escuchamos. apagado. Bueno, disculpen que no, me olvidé de prenderlo. Muy bien, la exposición bien amplia, han ahondado en muchas cosas, pero lo importante aquí es la ortografía. La ortografía en los títulos ha sido un desastre. Sin acentos, faltándole letras, en varias, no, físico, alérgica, farmacoterapia.
Es importante, por favor, siempre hacer una revisión de toda la redacción, ¿no? Yo comprendo que cada uno se pone en alguna parte. A ver, comencemos. Del grupo 1, soporte, por favor. Todo lo que puedas aportar. Buenas noches, doctor. Buenas Carga, noches. Gaby. Mi aporte es que en 2009 la revista Investigación Clínica de Alergia y Inmunología, en su volumen 19, sección 1, páginas 25 a 31, ha publicado un estudio transversal titulado Efectos genéticos de la rinitis alérgica, donde se hizo un mapeamento genético en 1.069 familias de Dinamarca, Japón, Francia y Suecia, con por lo menos 2 hermanos diagnosticados com rinitis alérgicas. Como resultado, se ha encontrado distintas asociaciones cromosómicas entre la enfermedad, siendo las más repetidas con los cromosomas 2, 3, 4 y 9, corroborando el papel de estos genes específicos y su consecuente herencia en la rinitis alérgica. Muy interesante. 20. Grupo 3, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El aporte que les traemos el día de hoy viene gracias al artículo titulado Tratamiento de la rinitis alérgica persistente mediante acupuntura en el punto esplenopalatino, un ensayo control aleatorizado. Este fue publicado en la revista Ensayos BMC en el año 2018 y menciona que se realizó un estudio a 61 pacientes diagnosticados con rinitis alérgica persistente, en la cual se les dividió en 2 grupos. El primer grupo tuvo un tratamiento con acupuntura real y el segundo grupo con acupuntura simulada. La diferencia de estos dos fue la profundidad de las agujas. En el primero fue de 50 milímetros y en el segundo de 20 milímetros. Lo que pudieron observar es que el efecto puede estar mediado por el sistema nervioso autónomo y por la inmunidad innata. Además de que la evidencia experimental ha sugerido que la estimulación eléctrica del nervio vago inhibe la activación de macrófagos y también reduce la producción de citoquinas proinflamatorias, por lo que los síntomas nasales se aliviaron muy significativamente en el grupo 1, es decir, en los que recibieron acupuntura real, concluyendo así este artículo que la acupuntura esfenopalatina es un tratamiento muy efectivo para la rinitis alérgica persistente, porque va a aliviar síntomas nasales, va a mejorar la calidad de vida de los pacientes, va a reducir la dosis de los medicamentos y además las acupunturas repetidas no producen efectos adversos. Gracias, doctor. Disculpe, doctor, no lo escuchamos. Muy buen artículo, novedoso sobre todo para la intención siempre en la universidad es búsqueda de otros tipos de tratamientos validados, estudiados. O sea, la ciencia, o sea, medicina es arte y ciencia. Nosotros tenemos que saber crear ciencia para después poder desarrollar arte, ¿no? Entonces, la experiencia nos va a llevar a cada vez tener un mejor arte, pero la ciencia pasa por el método científico y pasa por tener a todos los enfoques y medicinas con su debido valor, ¿no? O sea, mucho de la información que nosotros recibimos está filtrado por la industria farmacéutica, por muchos intereses económicos, pero si uno ve muchos artículos, y lo he presentado en uno de los artículos
de China, por ejemplo, ¿no? Sobre terapéuticas del COVID, hacen una revisión completa de todos los diferentes esquemas de tratamiento para el COVID en el mundo, pero al mismo nivel le dan con todos los esquemas de tratamiento de la medicina china, por decirlo un ejemplo, ¿no? Entonces, no es un demérito leer o valorar otro tipo de tratamientos en la medida de que sea un estudio debidamente realizado y que tenga algún tipo que siga el método científico. Te felicito, está muy bien, gracias. El grupo 5, por favor. Buenos días. Buenas noches. A nuestro grupo nos llamó la atención este artículo llamado La terapia con inhibidores de bomba de protones mejora los síntomas del drenaje postnasal, publicado en la revista de gastroenterología del año 2010. Este reflujo gastroesofágico es una causa común de rinitis crónica no alérgica. Este grupo de pacientes suele presentar principalmente drenaje postnasal. Este artículo investiga si la terapia con inhibidores de bomba de protones mejora los síntomas en pacientes con drenaje postnasal sin sinusitis o alergias. Se realizó un ensayo aleatorizado con 75 pacientes con goteo nasal aislado a los que se les descartó sinusitis y rinitis alérgica mediante tomografía computarizada de senos paranasales y pruebas alérgicas cutáneas. De este grupo de 75 pacientes se separaron dos grupos. El primero recibió 30 miligramos de lansoprazol 2 veces al día y el otro grupo recibió placebo. Ambos grupos fueron seguidos durante 16 semanas en las que se evaluó 3 veces la clínica, en la primera, en la octava y en la 16ª, además de que también se evaluó o se monitorizó el pH para evaluar la respuesta al tratamiento. En conclusión, este artículo demuestra que la terapia con inhibidores de bomba de protones 2 veces al día mejora significativamente los síntomas de goteo postnasal después de 8 a 16 semanas. Está bien. 20. Vamos a hablar de eso y para mí es muy importante entenderlo. El reflujo gastroesofágico hay que entenderlo de un concepto muy importante. Una cosa es el reflujo gastroesofágico y otra cosa es el reflujo laringofaríngeo. El reflujo gastroesofágico es el problema está en el esfínter esofágico inferior, en donde el ácido del estómago sube por el esófago y causa lesión en esófago y llega a la vía aérea. Por lo tanto, cuando uno piensa que la sintomatología de la vía respiratoria tiene como causa el reflujo y el gastroenterólogo te dice, sí, efectivamente encuentro esófago de Barré o lesiones erosivas en esófago, eso se llama reflujo gastroesofágico con manifestación extraesofágica. Una de ellas es el drenaje postnasal, otras pueden ser la disfunción tubárica o titinidad secretora, otro es la faringitis crónica, otro es la sinusitis crónica, otro es la laringitis crónica, otro es el globo faringio, ¿no? Entonces, todas esas sintomatologías, o a veces hay pólipos, nódulos, granuloma de cuerda vocal, todas esas sintomatologías o esos signos y síntomas están relacionados a un reflujo gastroesofágico con manifestación extraesofágica. Pero si ustedes ven un granuloma, ustedes ven un drenaje postnasal, sin sinusitis, sin rinitis, pero tiene drenaje postnasal, o el paciente te refiere que tiene drenaje postnasal, y piensas tú en un reflujo, y envías al gastroenterólogo, y el gastroenterólogo te dice, no hay reflujo, entonces pensamos en una posibilidad de reflujo laringofaríngeo. El reflujo laringofaríngeo es cuando no hay lesiones en esófago, pero sí tenemos criterios para pensar de que tiene una patología de vía respiratoria por reflujo. Se dice que el problema está en el esfínter esofágico superior, mientras el reflujo gastroesofágico se da principalmente cuando duerme, ¿no? O sea, al levantarse,
El reflujo laringofaringio se da principalmente cuando está parado, ¿no? Durante el día. Ahora, ¿qué es lo llamativo, por ejemplo, del artículo que presentas? Es que si ustedes revisan cuánto es la terapéutica del lansoprazol, la molécula que han utilizado, se utiliza lansoprazol a 30 miligramos día y de mantenimiento a 15 miligramos día. Pero cuando ya hablamos de un reflujo laringofaringio, esas dosis se duplican o se pueden hasta triplicar. Entonces, por eso es que se está utilizando el lansoprazol a 30 miligramos cada 12 horas. Ahora, cuando se da cada 12 horas, es que estamos pensando que la probabilidad sea un reflujo gastroesofágico y por eso estoy tratando de inhibir en la noche también. Pero si nosotros pensáramos que el reflujo laringofaringio, esos 30 miligramos cada 12 se cambiaría la terapéutica a 60 miligramos una vez en la mañana, 30 minutos antes del desayuno. ¿Por qué? Porque asumimos que el reflujo se va a presentar durante el día, no durante la noche. Entonces, cuando uno piensa en un reflujo gastroesofágico, la terapéutica va mañana y noche. Cuando uno piensa en un reflujo laringofaringio, la terapéutica va en la mañana. ¿Entendido, Rosa? Sí, ¿Ya? Es importante saber cómo manejar el reflujo gastroesofágico o reflujo laringofaringio, porque muchas de las patologías respiratorias, hasta el asma está relacionado al reflujo. Entonces, patologías respiratorias, tanto del tracto respiratorio superior como inferior, ¿no? Enfisemas, fibrosis pulmonar, se tiene que trabajar reflujo. Bueno, grupo 9, por favor. Soporte. Buenas noches, soy Alessandra. ¿Me Hola, ve y me Alessandra. escucha? Sí, todo perfecto, gracias. Ok. La parte del grupo va en relación al área de medicina alternativa también. Es basado en el artículo El Update de ARIA, Systematic Review of Complementary and Alternative Medicine for Rhinitis and Asthma, de 2006 del Journal of Allergy and Clinical Immunology. Y aquí varias cosas me parecieron muy interesantes, pero así, a mí me gusta el tema, ¿no? Por eso fui a buscar el tema de medicina alternativa. Y la conclusión del artículo es que no se encuentra evidencia, o sea, ARIA no recomienda la medicina alternativa y el artículo lo explica. Ellos estudiaron una revisión en dos bases de datos, en Medline y en Cochrane, y buscaron 4 áreas específicas de la medicina alternativa: es la acupuntura, las hierbas, la homeopatía y las técnicas físicas. El resumen de las 4 áreas es justamente eso, ¿no? Que no hay evidencia para así demostrar la eficacia científica en el uso de alguna de esas 4 áreas en rinitis o asma. 2 áreas específicas que me interesó del estudio más es la parte de hierbas, ¿no? ¿Por qué ellos no recomendaron las hierbas? Ellos mencionaron una preocupación con la seguridad de esas hierbas. Según el artículo, las hierbas, los estudios con las hierbas no consideraban en su mayoría los efectos adversos y las interacciones medicamentosas. Además, la manipulación de las hierbas incluía muchas veces errores de dosaje y de manipulación. En relación a la homeopatía, de esas 4 áreas, la homeopatía fue el área que se encontró mayor número de estudios de buena calidad, pero porque usted piensa, bueno, entonces se encontraron estudios de buena calidad, ¿por qué no se confirmaron los resultados? Lo que ellos encontraron es que cuando los estudios tenían una muestra pequeña,
y aquí ellos no referenció exactamente cuánto sería la muestra, pero dicen cuando es pequeña, el resultado suele mostrar una evidencia favorable al uso de la medicina alternativa. Pero, por otro lado, cuando la muestra es grande, ya no se observaba esa evidencia científica favorable. Entonces, ese mostraje se consideró la evidencia débil también. Entonces, al final, para mí y para el grupo, mi conclusión personal es que es un área que se puede, aunque rinitis y asma son temas muy estudiados, se podría abarcar más esa área, ¿no?, de medicina alternativa. El estudio menciona que los errores en general van en base a estudios no randomizados, no controlados, que no son ciegos o duplos ciegos y que no hacen mención cuantitativa. Entonces, si pudiéramos hacer como estudiantes, y me incluyo yo y los demás compañeros, estudios que sean bien diseñados, ¿no?, corrigiendo esos errores, podríamos traer un aporte quizás al área de la medicina. Interesante. Lo que sucede es que en la práctica, uno de los puntos donde más uno ve, o sea, más uno se entera de que hay una mejora en los pacientes es en los fenómenos inflamatorios. O sea, en las prácticas de medicina alternativa, lo que mejor manejan es dolor crónico e inflamación. Ya. En cuestión de pacientes con rinitis, con asma no tengo tanta experiencia porque sí veo pacientes con asma, pero como que para estabilizar un poco el asma. Pero en 20 años te puedo decir de que muchos pacientes que han sido tratados recurrentemente con los esquemas tradicionales de sprays, de histamínicos y todos, algunos padres ya por su cuenta salen a métodos alternativos y se estabilizan. No. Es más, nosotros en el hospital, por decir un ejemplo, hacemos infiltraciones de corticoides en cornetes, ¿no? Y las rinitis se estabilizan, ¿no? ¿Y qué es o la carraspera, que entre comillas también muchas veces se toma como alérgico, o puede ser reflujo, se le hace cauterizaciones o infiltraciones y los pacientes se estabilizan. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos tratamientos no es que no hayan sido utilizados por la medicina. Han sido utilizados por la medicina, pero de hace muchas décadas, por decirlo, si no siglos. Entonces, pero al advenimiento de fármacos, pues se tornan tratamientos, entre comillas, más rápidos, más fáciles de prescribir, y dejamos de hacer cosas que potencialmente los pacientes iban bien, ¿no? Por decir, como muchos de ustedes, sus padres, pues cuando estaban resfriados se les frotaba, le ponían un periódico y los hacían dormir bien abrigados. Y el día siguiente no había resfriado. En general, y uno dice, ¿y eso dónde está? ¿En qué libro está eso? ¿No? Para no salirme mucho del tema, pero para mí es muy importante que tengan ustedes esa sensibilidad, porque cuando ustedes van a ir al SERUMS, van a confrontar la terapéutica farmacológica de tus libros con las prácticas curativas de las personas. Y si uno piensa que el libro es la única verdad, pues simple y llanamente o choca con la comunidad o es un desadaptado porque
quieres dejarle un spray donde no hay farmacia, pues, ¿no? Y una persona que no ha leído absolutamente nada, pues con algo tan simple como frotar eucalipto, lo hace respirar al paciente, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, uno tiene que proveerse y respetar a todas las técnicas curativas, ¿no? La área, y la conozco muy bien, tiene mucho sesgo farmacológico. ¿Ya? Y mucho de la medicina basada en evidencia, haciendo ya una crítica constructiva, es que los laboratorios tienen mucha fuerza para poder hacer información valedera para sus productos, ¿no? Entonces, es en la universidad la que tiene que crear ese espacio de crítica formal, una crítica responsable, de qué cosa que persistan como prácticas alternativas y qué otras cosas se podrían estar dando como, como, como ciertas o falsas. De la búsqueda de la verdad de la medicina está en la universidad. Sí. Puesto que la investigación muchas veces ya tiene un cierto sesgo. Entonces, sí, muy interesante lo que has presentado y lo respeto porque debe ser un estudio bastante importante, pero no me quita la duda siempre de que hay mucha experiencia en pacientes riníticos, en pacientes alérgicos. Es más, existe toda una teoría de lo que es la teoría higiénica de las enfermedades, ¿no? Se dice que muchos fenómenos alérgicos y autoinmunes están basados en que los niños no se enferman, ¿no? Y al no enfermarse, tienen mucha carga del TH2 y por eso llegan a desconocer a su propio cuerpo. Esa es la teoría higiénica, la pueden revisar. Y parte de eso es comenzar a utilizar probióticos, prebióticos y simbióticos para poder manejar inflamación y desensibilizar al cuerpo de los niños, ¿no? Por eso se ven que los fenómenos alérgicos y autoinmunes están más localizados en las ciudades, ¿no? Donde hay mejores condiciones de salubridad que en las poblaciones donde hay más infecciones, ¿no? Es toda una teoría, todo un enfoque, pero que se basa en eso. Como anécdota, les puedo contar una vez, yo de pequeño vivía con mis abuelitos en una zona muy, muy pobre. Y mi abuelita, bueno, yo era muy alérgico, y mi abuelita tenía la práctica de, como yo era alérgico, todos los días tenían vacas, cogía un vaso de leche de vaca y lo ponía encima de un mostrador y lo dejaba ahí 3 días. Pues a los 3 días estaba con una nata verde, media negra, con hongos ahí. Le ponía una cucharada de miel, le daba vuelta y me lo daba. Literal, todos los días lo tenía que tomar, porque me iba a curar de la alergia. Y mi abuelita era mi Dios, discúlpeme, de repente una exageración, pero mi abuelita era mi luz, y lo que ella me daba, pues, era mágico para mí, niño, estoy hablando de pequeño, y yo feliz, porque era con miel todavía, la leche cortada. Bueno, y según yo, y según todos, me curaba de la alergia. Bueno, yo ingresé a la escuela de medicina y estudié microbiología y todo, y me reúno con mi madre y le digo, de suerte que mi abuelita no me mató, porque me estaba dando hongos, bacterias y todo, y se me pudo haber dado una sepsis con hongos. Bueno, cuando estuve en segundo año de residencia,
como un artículo, lo ultimito de Alemania, leo que el tratamiento actual de la rinitis alérgica era con probióticos, prebióticos y simbióticos. ¿Y qué es probiótico? Es el lactobacillus. ¿Y en dónde se produce? En unas leches que son puestas con gérmenes, que es el lactobacillus. Y describían a los pacientes tal cual como yo me sentía después de tomar lo que tomaba con mi leche. Entonces, moraleja, si no sabes, pregunta, investiga y todo, pero no descalifiques si todavía de repente no se ha validado, ¿no? Entonces, esa es un poco la forma de cómo les quiero enfocar esto. Mucho de lo que voy a hablar como terapéutica para la rinitis en general, hay medicamentos, pero no son el fundamento. ¿Por qué? Porque así curo. O sea, las personas creen que se curan con medicamentos. Pues no, porque la rinitis es una expresión. Y si solamente vas a dar medicamentos para que no se exprese, pero no tratas la causa, pues tarde o temprano se va a expresar de otra forma. Bueno, muy bien, felicitaciones. 20 también para ti. El grupo 11, por favor. El Sí, grupo doctor, ¿se me 11. ve? No te veo, Neil. Ah, sí, perdón. Ya. Qué gusto, dime. Nuestro aporte viene de la Revista Cubana de Medicina General Integral, volumen 20, que habla sobre la rinitis alérgica y rinositis, que es una revisión necesaria, un trabajo de revisión del 2014. Este artículo nos menciona la importancia de las enfermedades alérgicas ya mencionadas, en las cuales menciona más a la rinitis alérgica, ¿no? Y sobre su costo, sobre su incidencia, sobre el recurso que tienen para manejar ¿Cuál es esto. la idea principal que quieres aportar con ese artículo? Acá menciona sobre el uso del tratamiento en las embarazadas. O sea, menciona que los antihistamínicos pueden incrementar tanto el riesgo de malformaciones congénitas. Y los que sí se pueden utilizar serían la cetiricina y la loratadina en el embarazo. Pero, por ejemplo, la terfenamina y el astemisol están contraindicados. Y también menciona la importancia de estos fármacos y otros, porque cabe resaltar que que se debe de incrementar un estudio para determinar esa posibilidad de incidencia en los niños, porque en el embarazo pueden tomar tanto esos antihistamínicos o no, y hay otros medicamentos como el paracetamol u otros que podrían mantener una exposición para que cuando nazca el niño esté propenso a tener una rinitis alérgica tanto desde que nace hasta los 5 años, ¿no? Está en peligro. Es eso de lo que habla ese artículo. Bueno, de verdad que tu artículo sí se quedó bien, bien tela. Primero, ideas claras. El único antihistamínico que está totalmente comprobado para dar en gestantes, aunque se debería evitar en el primer trimestre, pero también se puede dar, es la clorfeniramina. Astemisol y esto ya están retirados del mercado porque tienen demasiado tiempo de vida media. El astemisol tiene más de 20 días de vida de media y una mujer ya fértil puede quedar embarazada. Y la terfenadina tenía problemas de arritmias, ¿no? Arritmias cardíacas. Por eso también la terfenadina dejó su lugar por la cetiricina, que da menos posibilidades de arritmias. O la interacción con los imiazólicos, los antimicóticos, ¿no? Tipo fluconazol, itraconazol, que aumentaba la posibilidad de arritmias.
Bueno, ese es uno. Entonces, la clorfeniramina es al menos la FDA lo da como el único antihistamínico aprobado para gestantes. Por eso que cuando hablas de eso, por favor, a veces hay que investigar también un poco. Revísalo en paralelo para poder dar ese aporte. Doc, sí, tal vez no me expresé bien, pero eso fue lo que dije. O sea, la terfenamina y el estemisol no están utilizadas Ese actualmente. ya está fuera del mercado. Por eso. Ya, fuera del mercado. O sea, no lo vas a poder ni conseguir. Por lo que hemos estado hablando. Y la cetiricina y loratadina no son más seguras que la clorfeniramina. ¿Y cuál es la diferencia? A ver, vamos a hablar entonces un poquito de antihistamínicos. ¿Cuál es la diferencia entre antihistamínicos de primera generación, llámese clorfeniramina, y los de tercera generación, llámese tiricina, loratadina o la desloratadina o la levocetiricina, que también es otra generación más? Porque la segunda generación es la terfenadina y el estemisol que están retirados del mercado. La gran diferencia es el efecto sedante por la propiedad colinérgica que tiene. Entonces, ¿qué hay de importancia en eso? Que las propiedades colinérgicas son las que paran la mucosidad. Entonces, una cetiricina es bueno para el fenómeno alérgico, pero su capacidad secante de la nariz no es tan buena como la clorfeniramina. Entonces, si yo tengo un paciente que se ha enronchado y que además está con mucosidad, bueno, con congestión, picazón de ojos y todo, la cetiricina es un buen producto. Pero la cetiricina da mucho sueño, es el mejor producto, entre comillas, de los nuevos, pero da mucho sueño. La loratadina da menos sueño. Por eso que la cetiricina pasa a ser la levocetiricina. ¿Por qué? Porque da menos sueño y tiene las mismas propiedades. Pero la clorfeniramina tiene muy buen efecto antihistamínico, o sea, para la picazón y todo eso. Seca muy bien, es la que mejor seca la nariz, desde la rinorrea, pero tiene el efecto colateral de la sedación. Ahora, ¿en quiénes desearía yo que duerman más? Generalmente los niños, por ejemplo. Porque el niño cuando no duerme por la congestión, la picazón, no duerme toda la familia. Entonces, una clorfeniramina para los niños teóricamente estaría mejor indicada porque además ayudaría en el reposo del niño. Aunque en general, por muchas razones, en menos de 3 años se deberían de evitar. Y ahorita voy a hablar por qué. Bueno, entonces, ese es un poco de las terapéuticas. Ahora, voy a comenzar a hablar cómo es que se deben de tratar las rinitis. O sea, cuando a un paciente tenemos con rinitis, siempre la rinitis tiene un círculo vicioso con la sinusitis cuando es crónica. Entonces, generalmente un paciente viene con rinitis, él sabe que es alérgico, viene con rinitis porque sus antihistamínicos usuales, sus tratamientos usuales, no le va. O sea, no está respondiendo. Y cuando una rinitis no responde, cuando se ha infectado. Entonces, el primer paso que ustedes hacen para un paciente que tiene una rinitis alérgica, no alérgica, porque todavía recién lo estás conociendo, que está muy descompensado, lo primero que tienes que hacer es ponerle un antibiótico. ¿Por qué?
Porque si tú cortas el círculo vicioso entre alergia e infección, lo que vas a tener es solamente alergia, porque ya le quitaste el foco infeccioso. Tienes que quitarle primero el foco infeccioso. Y para mejorar la alergia, lavados nasales. O sea, la base del fenómeno inflamatorio que puede ser producido por infecciones, por inflamaciones tipo alérgica o no alérgica, siempre es el lavado nasal. Entonces, el primer paso para poder tratar a un paciente con una rinitis alérgica, digamos, descompensada, es primero lavado nasal y antibiótico. ¿Por qué? Porque por la cronicidad y por la no respuesta a antihistamínicos, lo más probable es que esté tratándose de una infección sobreagregada. Desinfectas y de ahí la alergia se va a compensar, o sea, va a bajar. De repente no se resuelve, pero va a bajar. Y de ahí, Doctor, dígame. lavado nasal con solución salina, ¿verdad? ¿O con suero? A ver, Puro. lavados nasales hay de varios tipos. La que yo estudié y he utilizado por mucho tiempo, últimamente ya no por practicidad, pero por mucho tiempo es la solución de Parson. La solución de Parson dice que hay que dar agua, sal marina y bicarbonato. Agua, sal marina y bicarbonato. 1 litro de agua, 1 cucharada de sal marina y 1 cucharada de bicarbonato. Perdón un ratito que tengo problemas con el teléfono. Perdón un ratito. Ya. Entonces, esa es una solución que usualmente hasta los homeópatas la utilizan. ¿Por qué? Porque es muy buena para cualquier problema nasal. Es una solución baferada. Pero actualmente, ¿cuál es la solución que más utilizo? Es la solución isotónica. ¿Qué es una solución isotónica? Cloruro de sodio al 9 por mil. Solución isotónica. ¿Por qué? Porque rápidamente lo puedo prescribir, ya está preparado, solamente es agitarlo y que toda solución que va a ir a la fosa nasal tiene que ser tibia. ¿No? Y se hacen lavados. Lavados, después puedo mostrarle algunos videos de lavados nasales. Entonces, esa es una posibilidad. Ahora, también hay soluciones hipertónicas, ¿no? ¿Cuál? Ahora, la sal marina, ¿por qué sal marina y no sal de mesa, por decir? La sal marina es porque no tiene yodo, no tiene preservantes, ¿no? Por eso es que ayuda más a la respuesta de la nariz. Eso es muy importante. Y se puede utilizar 2, 3 veces al día. Eso va a desinflamar, va a aumentar el movimiento ciliar y va a eliminar los alergenos que se queden en la nariz. Entonces, ayuda bastante. Hasta una sinusitis viral, algunas sinusitis bacterianas no muy complejas, ayuda mucho el lavado nasal. Entonces, ubicándonos. Lo primero que yo hago es, en general, eso. O sea, veo cuánto tiempo tiene de su alergia. Vamos a asumir que estoy tratando a un adulto y que normalmente tomaba sus antihistamínicos, sus sprays nasales. Y en este último tiempo se está complicando porque no le responden sus antihistamínicos. No se siente bien. Entonces yo no le pido placa,
ni comienzo a percutir, nada. De frente, un antibiótico para desinfectar. ¿No? Puede ser una cefalosporina de primera generación, Los niveles, tanto en sinusitis como otitis o rinitis, es primer nivel amoxicilina o sulfa. Segundo nivel, las cefalosporinas, el ciprofloxacino, cefalosporina de segunda generación, amoxicilina más ácido clavulánico, ¿no? Tercer nivel, ceftriaxona, como una cefalosporina de tercera generación. Esos son los 3 niveles de terapéutica que generalmente utilizamos. Entonces, lo primero es desinfecto, según pensando qué tipo de germen tiene, ¿no? Por ejemplo, una cosa es que sea un médico de cuidados intensivos, mi paciente, o otra cosa es que sea un agricultor de una provincia, o sea, qué probabilidades tiene de haber recibido ya otro tipo de antibióticos. De ahí, lavados nasales. Ese es el primer esquema. Ahora, lo observo en una semana cuánto ha mejorado. Si claramente ha mejorado, estamos en buen camino. Si no está mejorando, hay que observar. Mucho tiempo, pensar en reflujo. El reflujo también puede dar una rinitis vasomotora. En niños menores de 3 años, el 70% de las rinitis, entre comillas, alérgicas, es a alimentos. Y el 70% de rinitis alérgica a alimentos es a la leche. O sea, niños que te dicen que son alérgicos en el primer año, la primera posibilidad es leche, fórmulas lácteas. Y no es intolerancia a la lactosa, es alergia a la proteína de vaca. Entonces, ¿para qué? Porque uno tiene que, dentro de lo posible, identificar primero la alergia alimentaria. O sea, solamente cambiando alimentación, muchos de los pacientes alérgicos van a mejorar. Otra posibilidad es su medio ambiente, de su trabajo, de su casa, ¿no? Por ejemplo, en Miraflores, donde trabajamos, muchos edificios se están construyendo y tardan mucho y el cemento pues está en los vecinos y ellos son los que respiran y ellos son los que comen y eso les produce mucha alergia. Entonces, o casonas, ¿no? Hay mucho hongo, también puede producir. O cucarachas, ¿no? También, los excrementos de las cucarachas también pueden producir mucha alergia. Pero generalmente en niños, abocarse mucho a la alimentación. Mejorando mucho la alimentación, alergias en gestantes, hay que pensar, lo que más se ha demostrado es que la dieta o sea, padre alérgico, madre alérgica, se reduce bastante la expresión de alergia en niños teniendo la dieta mediterránea en las 22 primeras semanas. O sea, con bastantes vegetales, ¿no? Y pescados, ¿no? Eso reduce tremendamente la probabilidad de sensibilización alérgica en los pequeños. Se ha visto también, y he tenido pacientes con rinitis alérgica, rinoconjuntivitis alérgica en niños menores de 1 año, en donde la madre comía bombones, por ejemplo, chocolates, ¿no? O sea, la sensibilización, ¿no?, alérgica de la madre por la lactancia puede pasar al niño. O sea, entonces, eso es importante tener algo. O sea, no es dar antihistamínicos por dar, es primero buscar cuáles son las causas. Ahora, en chocolates hay alergia al chocolate y hay alergia al maní, que es mucho más frecuente que el chocolate. Por eso he tenido varios pacientes que se podían comer chocolate, pero no maní. Y en las mismas máquinas, por ejemplo acá en el Perú, en las mismas máquinas que muelen el chocolate, también muelen el maní. Por lo tanto, cuando comen solamente chocolate, no están comiendo solamente chocolate, sino pequeños trazos de maní que es suficiente para
generar el fenómeno alérgico. Cuando lo comían chocolates de Austria, de Europa, en donde tienen altos estándares de los productos, pues no se enronchaba aún comiendo chocolate. Les digo porque es importante esto. Entonces, lavados nasales es muy importante para los... De ahí, ¿cuál es la condición que está ocasionando? Si es niño, como dije, la primera posibilidad es alimentación. Revisar bien la alimentación. Si es un adolescente, cuidado, porque generalmente las niñas que ya entran en la adolescencia, las mismas hormonas que están formando el cuerpo producen mucha congestión, como en las embarazadas, congestión. Pero también son problemas emocionales, ¿no? La típica rinitis del lunes, pero no del domingo. O sea, ¿qué sabe su cuerpo de comenzar a estornudar y congestionarse un lunes y no el domingo? Es que no le gusta ir al colegio, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, las crisis emocionales expresan más rinitis. Entonces, hay que trabajar a veces con psicólogos para que ayuden a estabilizar eso. La rinitis por el cloro de la piscina también, ¿no? Niños que practican natación regularmente producen empeoramiento. La piscina mejora el asma porque es una terapia ventilatoria, mejora el asma, pero puede empeorar la rinitis por el cloro en la nariz. Tratamientos por esquemas. Cuando hay mucha rinorrea, los antihistamínicos son mejores que los sprays. Cuando hay mucha congestión, los sprays van mejor que los antihistamínicos. El gran problema en los sprays es la posibilidad de sangrados nasales. Un paciente, un niño una persona que sufra mucho sangrado nasal por fragilidad capilar, no es la mejor indicación darle antihistamínicos. Una rinitis muy frecuente es la rinofaringitis viral, o sea, el catarro, o sea, el resfriado. El resfriado es una infección viral que, entre comillas, no tendría por qué dársele un antihistamínico, ¿no? Y uno ve en los antigripales, todos tienen antihistamínico. La formulación iba con antihistamínico porque normalmente los antihistamínicos de primera generación ayudaban a disminuir la rinorrea. Porque la infección viral no hace un patrón TH2, hace un patrón TH1, o sea, no es dependiente de histamina. Por eso es que algunos antivirales, algunos antigripales, en algún momento cambiaron los antihistamínicos por los antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque teóricamente podría funcionar mejor. Pero el gran riesgo es que algunas enfermedades virales tienen el problema de producir daños hepáticos, el síndrome de Reye, por ejemplo, en la varicela o en la influenza se ha encontrado síndrome de Reye que está prohibido los derivados de la aspirina. Bueno, entonces tenemos ese tipo de cosas. En las rinitis alérgicas, principalmente buscar el alergeno. A veces es fácil ubicar el alergeno. Como le digo, en alimentos, las dietas de eliminación, estimulación, revisen eso, ayuda a ubicar alergenos, alergenos ingeridos, ¿no? Pero a veces hay alergenos ambientales, ¿no? Entonces, ahí sí hay que ir viendo cómo son sus síntomas y en una libreta que vayan diciendo a qué tipo de situaciones se expusieron para poder más o menos hacer un rastreo. Eso ayuda. Otro ya es el prick test, ¿no? Y que cada vez se utiliza más la inmunoterapia en pacientes que son difíciles de controlar.
La inmunoterapia máximo deberíamos estar utilizándolo por 2 años, ¿no? Lo que sucede realmente es que los alergistas, por tenerlos crónicamente, les dan inmunoterapia por muchos años y eso no es lo adecuado. Máximo 2 años de inmunoterapia. Si no ha respondido a 2 años, no va a responder más. Ahora, ya en el tratamiento farmacológico tenemos a los degranuladores de los mastocitos, ¿no? Y a los antihistamínicos propiamente. Los antihistamínicos, lo malo de los antihistamínicos en general es que aumentan el peso de los niños, ¿no? Actúan muchas veces sobre los centros del hambre o aumentan la obesidad de los niños. Ustedes vean a un niño asmático, por ejemplo. Un niño asmático per se está teniendo una pérdida de mucha energía por su respiración. O sea, un niño asmático debería de ser delgado, no obeso. Pero los asmáticos los vemos obesos porque utilizan corticoides y antihistamínicos. Por eso es que muchos antihistamínicos son estimulantes del apetito. Entonces, hay que tener muy en cuenta que los antihistamínicos no son caramelos, no son productos inocuos. Hay que tener como el arsenal, saber cuál es antihistamínico. Por ejemplo, la fexofenadina es un antihistamínico que seca bastante bien, es el que mejor seca las fosas nasales, ¿no? Entonces, para puedo dar para una rinorrea, una rinitis con mucha rinorrea, puedo utilizar ese tipo de productos, ¿no? Si no lo quiero sedar por no poder utilizar la clorfeniramina. Ahora, rinitis no alérgicas. Otro grupo totalmente diferente a lo que estamos hablando es la rinitis no alérgica vasomotora senil. O sea, pacientes ancianos que le chorrea la nariz, o sea, literal. O sea, es como si le cayera agua, ¿no? Sobre todo cuando están frente a un plato de comida o se emocionan un poco y le chorrea la nariz. 2 posibilidades para esos pacientes, ¿no? Cuando prevean que van a tener una posibilidad de que ocurra eso, por ejemplo, van a servir un plato de sopa, ¿no? Pueden ir al baño y aspirar un poco de agua en la nariz y volverlo a sonar como unas 3 veces. Eso de 10, 8, que van a mejorar tremendamente su calidad de vida. Para ellos no sirve el antihistamínico, porque los antihistamínicos no actúan sobre la rinitis gustativa o rinitis vasomotora senil. Si a eso no responde, se puede tratar con bromuro de patropio, pero en spray. No, generalmente el bromuro de patropio es un producto, acá en el Perú está formulado para los asmáticos, o sea, se podría utilizar con una cámara espaciadora cerrando la boca y solamente aspirando, ¿no? Eso va a secar. Cuidado con la hipertrofia prostática o el glaucoma, que pueden empeorar en ambos casos. Pero si no hubiera esa posibilidad, mejora tremendamente el uso de bromuro y patropio para la rinitis senil. Como digo, la característica es que cae como agua. Muchas personas, he tenido pacientes también que después de una septoplastía tienen ese tipo de efectos, ¿no? También se puede mejorar con eso. Cuando es después de una septoplastía o una persona joven, lo primero que tienen que descartar en eso es una rinorraquia, o sea, por una fístula de piso anterior de cráneo, ¿ya? Puede estar saliendo líquido cefalorraquídeo y se expresaría, entre comillas, igual que una rinitis vasomotora. La rinitis vasomotora, las rinitis ocupacionales también son importantes a tener en cuenta, ¿no?
ver en qué consiste su trabajo. A veces los pacientes no explican bien. Sprays. Los sprays van muy bien para la congestión, sobre todo. La respuesta de un spray es generalmente 20 días después de iniciado su tratamiento, ¿no? Son corticoides tópicos que en general tienen buen efecto. En otorrinolaringología hemos vuelto a utilizar las infiltraciones con triamcinolona, o sea, el Kenacor A como producto comercial, en los cornetes, y eso controla muy bien la rinitis vasomotora, ¿no? Tengo una tesis de una de mis residentes que hace tratamientos con tricloroacético al 2% en los cornetes para problemas de rinitis vasomotoras. También tuvo una diferencia estadísticamente significativa y se había basado en un artículo japonés en donde con tricloroacético trataban las rinitis vasomotoras. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, ¿las cromonas son parte del tratamiento? Sí, las cromonas es el cromoglicato, ¿no? El cromoglicato es lo que dije que eran los inhibidores de la liberación de histamina, ¿no? Hace que los mastocitos siempre estén liberando para que cuando hace su fenómeno alérgico no sea tan fuerte. El cromoglicato es sodio. ¿Alguna otra cosa más? Doctor, ¿Preguntas? una consulta. Dime. ¿Cuándo una persona, o sea, si yo tengo rinitis alérgica, me voy al otorrino, pero ¿cuándo debería ir al alergólogo, por ejemplo? Porque acá en Perú no he escuchado mucho, pero yo tenía esa duda porque no sabía si ir al alergólogo o ir al otorrino, porque yo sí tengo rinitis alérgica y bastante. El punto importante aquí es que como que la medicina en lo que es... La medicina pensaba mucho que el problema era o infecciones, que se llamaban antibióticos, o alergias, que se llamaban antihistamínicos. Entonces, porque me pica la nariz y estornudo, ergo, rinitis alérgica. ¿Por qué? Porque tiene estornudo, discúlpame, no. La rinorrea, la obstrucción, los estornudos, es expresión de una inflamación de la nariz. O sea, la inflamación es inespecífica. La inflamación de un epitelio es inespecífico. Yo te hago oler pimienta y vas a comenzar a tener todos los síntomas de tu rinitis. Ergo, ¿eres alérgica a pimienta? No es que seas alérgica a pimienta, es que todo el que hace, yo muelo ají y vas a comenzar a estornudar y toser y todo eso. ¿Por qué? Porque son cáusticos, ¿no? Entonces, el punto importante de todo esto es entender que nosotros lo primero que tenemos que hacer es saber manejar inflamación. La inflamación, por decir, la inmunomodulación de los macrólidos trabaja sobre inflamación. ¿Cómo se utiliza la inmunomodulación? Por ejemplo, la eritromicina a dosis muy bajas, como 100 miligramos diarios, por 3 meses va a dar una inmunomodulación. Entonces, como digo, en una alergia, ubicar el alergeno. ¿Quién trata eso? Generalmente va a ubicar el alergeno y hacer una inmunoterapia. Eso sí lo hace un alergista. Pero el gran problema es que cuando uno piensa que porque estornudo y me pica la nariz, voy al alergista. No. Tenemos que identificar que si ese fenómeno nasal que estoy encontrando, esa rinitis que estoy encontrando, es dependiente de inmunoglobulina E
o no es dependiente de inmunoglobulina específica, porque ya saben que la general no sirve, ¿no? Entonces, ese es el punto importante. Ya. Entonces, ahora, aunque el artículo que les di decía que casi el 70% eran alérgicos, pues en mi práctica yo podría decir casi el 40% será alérgico, 60% es no alérgico, sino que como los antihistamínicos les mejoran, piensan que son alérgicos. Y no es cierto, una rinitis vasomotora también puede mejorar con una... Y a veces con corticoides, porque los corticoides sobre la alérgica y no alérgica. Entonces es un poco lo que te podría decir. Primero, identificar bien a qué tipo de rinitis estamos hablando, ¿no? Porque a veces hay mucho de componente emocional. Yo les cuento un caso, por ejemplo, de un niño que me trae su mamá y me dice, mi hijo es extremadamente alérgico. O sea, ahora que ha comenzado las clases, pues este año está terrible, ¿eh? Y por eso lo traigo. Ah, ya, perfecto, señora. ¿Y me puede decir en qué momento le viene? Bueno, doctor, en todo momento. Sí, comprendo, pero ¿cuándo le viene más? Bueno, es cuando, en las tardes, ¿no? Y yo hablo con el niño, ¿no? El niño tendría sus 12 años y le digo, ¿y tú cuando comes, ves televisión? Ah, bueno, sí, porque mi papá no está allá. Y cuando ves televisión, ¿estornudas bastante? Bueno, no. Y después de de comer, con ver televisión, ¿qué haces? Ah, bueno, veo mi televisión hasta que llega mi papá, correcto. Y cuando llega tu papá, ¿tienes moco? Ah, sí, ahí sí, tos, moco, se me congestiona. Ya, ¿alergia al papá? No, esa es una rinitis vasomotora por inestabilidad emocional. Ya, no puede ser que el televisor lo cure y revisar las tareas con su papá lo empeore. O sea, por eso es que no porque te dicen que hay congestión, moco y estornudos, vamos a decir de que es alérgico y le doy antihistamínico. Y el 90% de los médicos generales tienen ese concepto. O sea, escucho estornudos, mucosidad, congestión, igual alergia, igual tal cosa. No, y si no responde a eso, le doy corticoide vía oral, le doy corticoide en spray para que mejore. No. Primero tratar en qué condiciones se da eso, ¿no? Como le digo, no, doctor, es cuando se levanta, echa una calamidad, doctor, está estornudando, me da pena cómo es su nariz de mi hijito. Correcto. ¿Es igual el domingo que el lunes? Ah, no, el domingo no. El domingo nos vamos nosotros a caminar no, ahí no hay nada. Bueno, no, doctor, ya. O sea, hay componentes. O sea, personas que tienen mucho acné, jóvenes que tienen mucho acné, tienen problemas usualmente emocionales. Hay que pensar que también parte de esos problemas emocionales se están expresando en la nariz. Recuerden que el nervio olfatorio, el tracto olfatorio es parte de la prolongación, tiene mucho contacto con los lóbulos frontales. La nariz tiene mucho contacto con el lóbulo frontal. Personas riníticas están muy bien y por A o B les hacen ver de que han fallado o que están o que han decepcionado a alguien y la nariz las mata. La rinitis de la luna de miel. ¿Quién ha leído sobre la rinitis de la luna de miel? ¿Alguien? No, Doc, primera vez que he escuchado. Bueno, ojalá que cuando se casen nunca les toques. La rinitis de la luna de miel es típicamente que en la noche de bodas, una de las parejas, generalmente el varón, comienza con unas salvas de estornudos y mucosidad que no lo para nadie. Es una rinitis colinérgica por estímulo sexual. O sea, existe. ¿Y por qué? Por componente emocional,
No. Entonces, por eso les digo, o sea, ¿qué es formar médicos? Formar médicos no es enseñarle lo que hasta el boticario sabe. Formar médicos es leer más, saber más. Sobre lo que todos saben, yo tengo que saber más. Yo tengo que saber las rarezas. A veces uno dice, ¿hasta cuánto enseño a un estudiante de pregrado? ¿Le enseño lo básico o le enseño las rarezas? Lo básico lo saben sus padres. Es más, le corrigen a ustedes sus padres. Cuando ustedes sepan diagnosticar rareza por criterio 1 más 1, 2, ahí ustedes se van a ganar el respeto de muchos familiares. Por eso hay que estudiar mucho, porque no solamente tenemos que saber lo frecuente o el paciente lo sabe o el cuerpo lo cura, solo. Entonces, por favor, tengan muy en cuenta eso. Bueno, ¿alguna cosa más para pasar a otro tema? Doc, yo tenía una pregunta. Dime, Alessandra. El goteo postnasal, yo no sé identificar cómo es. ¿Cómo puedo ver en el...? Cuando le dices, señora, a ver, aspire. Sí, doctora, a cada rato estoy pasando moco por atrás. Le tomas una tomografía, está perfecto, no hay nada. Entonces, en niño, un goteo postnasal es una adenoiditis. Se dice que hay más adenoiditis que sinusitis. Y en adultos, la primera posibilidad es reflujo. O sea, hay que tratar reflujo. Bueno, entonces, ahorita voy a utilizar estos minutos hasta las 9 para solamente hacer un popurrí de patologías. Vamos a ver patologías, ubicar rápidamente las patologías de boca, laringe y nariz. Algunas patologías que son un poco más raras las vamos a pasar un poco más rápido, pero... Doc, solo una pregunta. Dime, Yuseki. ¿Qué le hice? Ajá. El lavado nasal que usted había mencionado, mencionó que se puede hacer incluso 3 veces al día, pero... Agua, cloruro, sí. Perdón. En la semana, por ejemplo, o cada cuánto tiempo se debe hacer. Todos los días. Todos los días. Ya, en un paciente que está descompensado todos los días, y en un paciente que ya está compensado en los momentos que él crea necesario. O sea, yo digo, para mí, muchísimos pacientes que vienen mal, re mal, me dice, doctor, usted, pero no me ha dado casi ni pastillas, ¿cierto? Porque si yo le enseño a por qué es, o sea, te voy a decir algo que de repente se me había pasado, pero para mí es, así como hay personas que tienen una vista muy buena y se jactan porque tienen muy buena vista, hay personas que tienen muy buen oído, hay personas que tienen muy buen olfato. Bien. Para mí, una persona con rinitis alérgica o una rinitis vasomotora son personas que son rinocéntricos, son personas que tienen mucha sensibilidad a la nariz. Ya. Están mal preparados y la nariz lo va a delatar. Están con una persona que les incomoda y la nariz lo va a... Tiene algún alimento que no es el apropiado y la nariz lo va a delatar. O sea, su mecanismo de defensa pasa por su nariz. O sea, si la persona está contenta, si la persona está segura de sí mismo, la nariz no le afecta. En nada le afecta. ¿Ya? Yo he tenido residentes que eran muy riníticos y estaban operando hermoso, y yo les decía, oye, qué bonito. Y bastaba que decirle, oye, mira, cuidado con esto porque si haces esto te va a pasar tal cosa. Y comienzan a sonarle la nariz. O sea, ¿por qué? Porque están nerviosos. O sea, ese no es alergia. Ese tiene mucha sensibilidad. Está en peligro y la nariz le comienza a fastidiar. Entonces, es muy importante entender eso. Bueno, vamos a avanzar con esto para poderles presentar lo que tenía preparado para ustedes. Disculpe, mientras va presentando su pantalla, tenía una última consulta. Dime. ¿Ha tenido algún caso de poder tratar de manera quirúrgica alguna rinitis no alérgica? Es decir, por ejemplo, corrigiendo alguna anormalidad estructural. Exacto. Claro, cornetes, hipertrofia de cornetes. No es lo frecuente, pero sí. La hipertrofia de cornetes tienes de dos tipos.
una hipertrofia ósea y una hipertrofia de tejidos blandos. Por eso que tú vas a evaluar con una tomografía, pero la tomografía le vas a poner 20 minutos antes de la tomografía un vasoconstrictores, un spray vasoconstrictor, para que en la tomografía se hayan retraído lo máximo los cornetes. Porque los ves azules y los ves están grandes, discúlpame, eso no es diagnóstico. No, mire, tiene rinitis y tiene hipertrofia cornete porque están grandes, discúlpame, eso no es diagnóstico. A un moreno siempre lo vas a ver azules y grandes cornetes y no tiene nada, está respirando perfecto. Entonces, le pones en esas condiciones y observas. Si no ha retraído nada y la tomografía te da hipertrofia cornete, pues se hace una turbinectomía. Lo que sucede es que una septoplastía per se no se cobra tanto como una turbinectomía, porque la turbinectomía se hace con endoscopios. Entonces, para mejorar los precios de las cirugías, te dicen septoplastía con turbinectomía, pero eso es una deshonestidad. Por eso se opera, dice que la operación más mal indicada que actualmente en Estados Unidos se hace es la hipertrofia de cornetes. En algún momento fue la amidalectomía y después pasó a hacer los tubos de ventilación. Ya, a ver, vamos a avanzar con esto, ¿no? Dime, Joel. Si no, que ya tengo 15 minutos y no lo voy a hacer. Ya, dime rápido. Sí, tengo una pregunta basada... Si no, yo lo dejo para otro día, dime. Basado dime. En mi experiencia. ¿Tiene que ver algo la consistencia de la secreción nasal? Yo a veces sufro de rinorrea y cuando empieza la secreción nasal suele ser espesa, clara pero espesa. Y cuando ya avanza esta congestión nasal, esta alergia, la secreción nasal se torna más líquida. Y cuando se torna líquida ya no para hasta que o esté echado o me quede dormido. Y así varias veces me ha pasado que suelo tener mucha secreción nasal y he llegado a gastar hasta 2 rollos de papel higiénico. Y después de eso, después de tomar ya los antihistamínicos, a los 2-3 días suele pasar. Pero en esos días que ya suele pasar, suelo tener dolor facial aproximadamente en la parte de la sien, de ambos lados. Te explico, el gran problema es que los antihistamínicos cuando secan la mucosidad y por A o B eso se infecta, porque mucosidad que seca es un caldo de cultivo para una sinusitis. Entonces, para una sinusitis, la probabilidad de que venga dolor facial, congestión y todo es muy alta. O sea, un resfriado, digámoslo así, sí puedes utilizar un vasoconstrictor o un antigripal el primer día o segundo día. Pero pasados los 2 o 3 días no debes de utilizarlo, porque lo que vas a producir es una sinusitis. Si tengo un paciente que tiene rinorrea, lo primero que tiene que saber es hacerse lavados nasales. O sea, lavados nasales para poder limpiar la fosa. Porque, ¿qué cosa ha ocurrido ahí? Que el alergeno está pegado a tu nariz. O sea, si es alérgico, el alergeno está pegado a tu nariz. Entonces, lo que quiere la fosa nasal con el moco es botar ese alergeno. ¿Qué mejor que un buen lavado nasal para poder botar los alergenos? Y tendrías que ubicar cuál es el desencadenante de esa situación. O sea, es porque mucho tiempo estuve en mi cuarto, o la sábana estaba con polvo porque había estado haciendo una limpieza, o los libros que abrí estaban así. O sea, tengo que ver los desencadenantes. O sea, una persona que sufre